Buenas tardes compañeros y doctora. El día de hoy les tenemos un video sobre la historia de la medicina. Que lo disfruten. Cosmovisión de la India antigua. La cosmovisión hindú es complicada, tiene muchas vertientes y procesos históricos. Uno de ellos se refiere al vedismo, el cual consiste en la sabiduría a través de los escritos Vedas. También, tenían una cosmovisión donde la tierra plana estaba sostenida por 4 elefantes que fungían como pilares. Estos reposaban sobre el caparazón de una tortuga, quien nadaba en un océano gigantesco e infinito. La medicina, no obstante, tuvo seguramente que enfrentarse a obstáculos de índole religiosa. Hubo médicos que negaban la ley del karma, ya que se preocupaban por curar el cuerpo presente, sin siquiera considerar si el paciente padece una enfermedad o porque se lo merece dado su comportamiento en una vida pasada. El conjunto de conocimientos médicos, al principio estaban completamente impregnados de magia, y se fueron perfeccionando con el paso de los años. Estos se acumularon en el Ayurveda, que literalmente significa conocimiento de la vida. Posteriormente, los samitas o libros médicos describían un sistema terapéutico racional, en donde la magia y la mística estaban prácticamente ausentes. La intervención demoníaca no se invocaba más que en casos especiales, como delirios de concepción del cuerpo. Creían que el cuerpo humano estaba compuesto de los grandes elementos que integraban el universo, el espacio o vacío, el viento o aire, el fuego, el agua, la tierra y ciertas esencias entre las cuales se encontraba el pensamiento. Los 7 elementos o dhatu que componían el organismo estaban a su vez constituidos por estos. Los dhatu serían, el jugo orgánico o kilo, la sangre, kilo teñido de rojo, la carne o músculo, la grasa, los huesos, la médula o tuétano y la esperma. Todos estos elementos se derivarían de la raza o substancia primordial del organismo, que por otra parte debería existir en todas las cosas. Raza, es el elemento líquido que forma el substrato de las cosas, que se combinaría a este principio líquido o húmedo resplandor que les daría vida a los 7 dhatu. De los dhatu, y se distribuirían con ellos en el cuerpo a través de los vasos. El cuerpo tendría vida en forma de movimiento merced al viento, el fuego y el agua. Además el agua sería el elemento húmedo que rodearía y envolvería al organismo, su centro sería el estómago, aseguraría igualmente el gusto y favorecería las facultades sensoriales. Acción del alma. También el corazón era considerado el asiento de los procesos intelectuales, y se le atribuía la forma de una flor de loto cerrada durante el sueño y abierta durante la vigilia. Y el ombligo era la sede principal de la vida, el origen de todos los vasos sanguíneos. Etiología de la medicina. Shruta creía que el cuerpo estaba compuesto de los clásicos 7 elementos: kilo, sangre, músculo, grasa, hueso, médula y semen, y cada uno de ellos se convertía en el siguiente humor después de 5 días. El corazón era considerado el asiento de los procesos intelectuales, y se le atribuía la forma de una flor de loto cerrada durante el sueño y abierta durante la vigilia. Tratamiento. Su forma de tratamiento es de suma importancia ya que entre indios se incluían oraciones y encantos, para el procedimiento de purificación, recordando que la presencia de alguna enfermedad era por la posesión de un demonio o de algún pecado cometido. Para esto, se usaban ciertas sustancias, como catárticos, eméticos y flebotomía. Además de que la dieta alimenticia era considerada de forma muy esencial, ya que Shruta sostenía que, las plantas deberían de ser consideradas como partícipe de las virtudes del suelo donde se desarrollan. Shruta consideraba que menos de 200 drogas vegetales existían, sin embargo, Karaka dijo que había alrededor de 500. Además, los indios poseían un alto nivel de conocimiento respecto a los venenos, pues trataban mordeduras de serpientes. Finalmente, no se usaban anestésicos generales, por lo que se usaba vino antes de una operación para producir insensibilidad del dolor, o al menos así lo citaba Shruta, además de que se inhalaban humo de cáñamo o marihuana con fines anestésicos. Farmacopea. Siempre incluían en sus rituales oraciones y encantamientos, además de recurrir a sustancias y procedimientos de purificación, como los catárticos, que son purgantes o laxantes que facilitan la defecación. La flebotomía,
que es un procedimiento quirúrgico que consiste en hacer una incisión en una vena para drenar cierta cantidad de sangre. La dieta, que ayudaría a expulsar del organismo todo aquello que es tóxico. El Sudruta Samhita contenía más de 700 drogas vegetales, además sostenía que las plantas debían ser consideradas como partícipes de las virtudes del suelo donde se desarrollaban, ya que tenían un papel muy importante en la farmacopea. Los indios también tenían un gran conocimiento de venenos, y se especializaban en la curación de mordeduras de serpientes. Los textos médicos no mencionaban el uso de anestésicos, por lo que se infiere que no eran conocidos en esta época, por lo que recurrían al vino antes de cada operación, así disminuían el dolor. Otro fin anestésico era inhalar el humo de cáñamo de la India o la marihuana. Fuentes históricas. El Atharvaveda es el primer documento indio en el que aparecen referencias sobre temas médicos, del cual consiste en salmos y encantamientos destinados a evitar efectos de las enfermedades y rechazar las incursiones de los enemigos. Conforme pasaba el tiempo, el Atharvaveda fue enriqueciendo los conceptos primitivos, por lo que el conjunto de conocimientos médicos pasó a llamarse Ayurveda, que significa conocimiento de la vida. Shalya, hoy llamada Shalyatranta, trataba sobre el arte de extraer sustancias extrañas tales como madera, provocando supuración e inflamación, además de la cura de flemones y abscesos. Shalaka era un objeto afilado y se usaba para afecciones orgánicas de los ojos, nariz, oídos, etc. Kaya Chikitsa se refiere al tratamiento exclusivamente quirúrgico, comparable con medicina interna. Bhuta Vidya, tratamiento de la restauración de facultades mentales. Kaumara Britya, contiene cuidados de la infancia, entre ellos, la puericultura y tratamiento de los desórdenes orgánicos de las madres. Agada Tantra, trata sobre la administración de antídotos. Rasayana Tantra, trata sobre química médica y tónicos usados en geriatría. Bajikaran Tantra, contiene sugestión y directrices para el aumento de la raza humana, así como predicciones afrodisíacas. Otros de los escritos más importantes fue Vimanestana, donde se estudia epidemias, naturaleza de los alimentos, diagnóstico de las enfermedades, uso de los medicamentos y peculiaridades de las secreciones. Trataba de la naturaleza del alma, descripción del cuerpo y ambas relacionadas, que describe los órganos sensoriales y sus afecciones, dolencias corporales. Aquí se refiere a las enfermedades y medios para mejorar la salud y prolongar el tiempo de vida. Además, menciona el tratamiento de fiebre, hidropesía, tumores, diarrea, hemorroides, ictericia, asma, disentria, vómitos, erisipela, efectos de los venenos y antídotos, inflamación, enfermedades de las pares vitales, abscesos, reumatismo y parálisis. Aparte de Kalpastana, este era un tratado del conocimiento, además es de uso de eméticos, purgantes, antídotos, talismanes, y se encargaba de la eliminación de los medicamentos y el uso de enemas, partes vitales, etc. Los más importantes manuales médicos son Ayurveda y Karaka Samhita y el Susruta o colección de Susruta, de los cuales los más antiguos son los dos primeros mencionados, donde vivieron entre los siglos I y II después de Cristo. Proceso salud-enfermedad. Existen 4 clases de enfermedades, que son enfermedades traumáticas o de origen externo, enfermedades físicas, enfermedades mentales y enfermedades naturales. Susruta pensaba que si estos humores estaban en armonía y equilibrio, había salud, pero cuando se encontraban en desequilibrio, había enfermedad. Los alientos se dividían en alientos que se dirigían hacia adelante, como la respiración y la deglución. Alientos que se dirigían hacia abajo, como las excreciones, el reposo o el acto del coito. Y alientos difusos, que eran relativos con el movimiento del cuerpo. El moco o la flema sería el elemento húmedo que rodearía y envolvería al organismo. Los 7 elementos son jugo orgánico o quilo, sangre, carne o músculo, la grasa, los huesos, la médula o tuétano, el semen o esperma. Especialista médico. El médico debía ser humanitario, filántropo, con una voz muy agradable, lengua fina,
nariz y ojos rectos, labios delgados, sin que al hablar descubriese las encías y debía poseer una cabellera abundante. Quirúrgicamente los hindúes no retrocedían en cirugías mayores, a pesar de la superficialidad de sus conocimientos anatómicos. Conocimientos se transmitían de generación en generación, y los médicos ejercían su profesión con ceremoniosa solemnidad. Los médicos indios eran además magníficos observadores, determinaban la constitución según la morfología corporal, y formulaban el pronóstico no solamente por medio de los augurios, sino también gracias a la observación de las facies. Utilizaban el interrogatorio, exámenes por los 5 sentidos y observaban el pulso. La docencia de la medicina. Las demás condiciones que debía llenar el médico eran ser humanitario y filántropo, con una voz muy agradable, lengua fina, nariz y ojos rectos, labios delgados, sin que al hablar descubriese las encías, debía poseer una cabellera abundante. Los profesores y los alumnos iban ofrendando, por turno, una mesela de leche agria, miel y manteca de búfalo. Los alumnos debían renunciar a los placeres carnales, a la ira, a la avaricia, a la ignorancia, a la pereza, al orgullo, a la envidia, a la venganza, a la crueldad, a la mendicidad y al mal comportamiento. El profesor constituía una luz en medio de las tinieblas, o como una lluvia bienhechora que caía sobre la semilla que estaba a punto de germinar. Daban las operaciones sobre frutas jugosas con corteza sólida y consistente, o bien sobre modelos de cera. Para la práctica de incisiones y suturas adiestraban los alumnos cosiendo sacos de tela o de cuero, llenos de fango o de agua. Las ventosas escarificadas se realizaban sobre pieles frescas de animales, debidamente esquiladas. La sangría se hacía sobre tallos de nenúfar, el sondeo sobre cerrojos de caña de bambú. Para dominar las extracciones dentarias se practicaba con cadáveres humanos y animales de experimentación. El vendaje se prendía en muñecos movibles y articulados de tamaño natural. Los príncipes, mujeres, niños y ancianos eran incluidos en un grupo de pacientes de difícil tratamiento, ya que con frecuencia procuraban sustraerse al cumplimiento de las prescripciones recomendadas por el médico. Diagnóstico indio. Se hacía un interrogatorio en base a los 5 sentidos. Se observaba el pulso, se practicaba por los médicos indios. 1000 años antes de que los europeos descubriesen este método, los hindúes degustaban la orina. La constitución según la morfología, formulaban el pronóstico por medio de los augurios y a la observación de las facies, que son los aspectos del rostro de una persona. Ellos estaban familiarizados con varias enfermedades. Familiarizados con la epilepsia y trastornos convulsivos, conocían el tétanos, la hemiplegia, elefantiasis, abscesos, osteomielitis y fiebre puerperal. Diagnosticaban también la escrofula, el bocio y describieron algunas enfermedades venéreas. En el escrito de Sudruta, describían la tuberculosis pulmonar, lepra, y enfermedades de la piel, diabetes y enfermedades del aparato urinario, y diversas plagas. En total se mencionan no menos de 1200 enfermedades. Bueno, nosotros fuimos el equipo 4, conformado por Beltrán Pérez Wendy Abigail, Ciprián Morales Montserrat Ameyalli, Robles Sánchez Ana Grisel, Vázquez Martínez Guillermo, Vázquez Reina Yael Itzel, Bela Torres Anet Michel. Esperamos que les haya gustado. Hasta la próxima.